Hace 3 días estaba en mi sala cuando mis suegros me empujaron durante una discusión. Caí tan fuerte que me rompí la pierna. Mientras gritaba de dolor, mi esposo se quedó allí, observándome como una extraña, prefiriendo el silencio antes que a mí. Ahora estoy en esta cama de hospital con una escayola desde el muslo hasta el tobillo, repasando cada momento, cada mentira, cada mensaje nocturno que intentó ocultar. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé la verdad y ellos también. Lo que más me impacta no es el hueso roto, sino la traición, los rumores que escuché sobre mi esposo y otra mujer, y el plan de deshacerse de mí antes de pedir el divorcio. 3 días después, entraron en mi habitación sonriendo, pensando que estaba indefensa, pero no tienen ni idea de que lo grabé todo, de que la justicia está más cerca de lo que creen y de que esta pierna rota podría ser precisamente lo que los exponga a todos. Nunca pensé que mi propia familia por matrimonio se convertiría en la razón por la que no podía caminar, pero todo cambió la noche en que mi esposo los eligió a ellos en lugar de a mí y dejó que su ira se volviera violenta. Discutíamos sobre dinero y sobre los extraños mensajes que encontré en su teléfono de una mujer que él juró que era solo una compañera de trabajo, pero sus ojos no reflejaban culpa, solo impaciencia. Su madre me llamó dramática e inútil, su padre dijo que estaba destruyendo la paz de su hijo y en medio de ese caos sentí un empujón repentino que me hizo caer por las escaleras. El dolor en mi pierna era insoportable. Pero el dolor en mi corazón fue peor cuando mi esposo susurró que tal vez esto era una lección para mí. En el hospital me di cuenta de que nunca se trató de una pelea. Se trataba de su plan de sacarme discretamente, pedir el divorcio y proteger su romance, pero subestimaron mi silencio y mi necesidad de justicia. Mientras yacía en esa cama de hospital, mirando las luces blancas del techo, dejé de llorar y comencé a pensar porque el dolor puede quebrarte o despertarte. Y en esa habitación silenciosa, finalmente comprendí que mi caída no fue un accidente, sino el paso final de una traición cuidadosamente planeada. La enfermera pensó que mis lágrimas eran por la fractura, pero eran por la verdad que se asentaba en mí como acero frío. Mi esposo apenas venía a visitarme, y cuando lo hacía, se mostraba nervioso, revisando su teléfono cada pocos minutos y saliendo a susurrar como si ya me hubiera ido de su vida. La segunda noche, fingí estar dormida cuando entró con su madre, y fue entonces cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo. Ella le dijo que, una vez que firmara los papeles del seguro y se procesaran las reclamaciones médicas, podrían proceder con el divorcio y presentar a la otra mujer poco a poco para que nadie sospechara que la aventura comenzó antes de mi lesión. Mi esposo me preguntó si me defendería, y ella rió suavemente, diciendo que era demasiado débil y dependiente para sobrevivir sola. En ese momento, algo dentro de mí pasó del desamor a la determinación. Creían que una pierna rota significaba un espíritu roto, pero olvidaron que yo siempre había manejado nuestras finanzas, nuestros documentos, incluso sus correos electrónicos de trabajo. Lo que no sabían era que, antes de la discusión, ya sospechaba de su infidelidad y envié en secreto sus mensajes privados a mi correo electrónico, junto con capturas de pantalla de sus transferencias a esa mujer. Acostada en la cama, llamé a mi prima, que trabaja como abogada, y con calma le expliqué todo, incluyendo el empujón, las amenazas y el plan que escuché. Me aconsejó que me callara, me hiciera la inocente y reuniera pruebas. Así que, cuando mi esposo regresó al día siguiente, fingiendo que le importaba, le tomé la mano y le agradecí su apoyo, observando su sorpresa mientras la culpa se reflejaba en su rostro. Le pedí que trajera algunos documentos de casa, incluyendo los documentos de nuestra propiedad conjunta, fingiendo que quería sentirme segura durante la recuperación. Aceptó enseguida, probablemente asumiendo que firmaría lo que me pusiera delante. Lo que no se dio cuenta fue que ya había congelado nuestras cuentas compartidas usando el acceso en línea que le olvidó que aún controlaba. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido con una foto de mi esposo cenando con la mujer a la que él llamaba inofensiva. En lugar de desmoronarme, guardé las pruebas y se las envié a mi abogado. El misterio ya no residía en si me había traicionado, sino en hasta dónde llegaría su familia para proteger sus mentiras. 3 días después de mi caída, ya no era una víctima que esperaba compasión. Era una esposa que reunía pruebas, una nuera que se preparaba para la batalla y una mujer que comprendía que la justicia no provendría de las lágrimas, sino de la estrategia. Me prometí a mí misma que, cuando volvieran a entrar en mi habitación del hospital, no verían miedo en mis ojos, sino la serena confianza de alguien que ya sabe que la verdad los destruirá.
A la tarde siguiente, la puerta de mi habitación se abría lentamente y mi esposo entró con sus padres detrás, sus rostros fingiendo preocupación que apenas ocultaba su satisfacción. Supe que ese era el momento en que creían haber ganado. Los saludé con dulzura y les agradecí su presencia, observando cómo la confusión se extendía entre ellos porque esperaban ira, no cortesía. Mi suegra puso fruta en la mesa y dijo que los accidentes enseñan lecciones valiosas y sus palabras me parecieron veneno recubierto de azúcar. Mi esposo evitó mi mirada, pero noté el pequeño corte en su dedo de la noche en que intenté agarrarme a la barandilla antes de caerme, prueba de que estaba más cerca de mí de lo que jamás admitió. Le pedí que cerrara la puerta porque me sentía débil y quería privacidad, y una vez que la habitación quedó en silencio, presioné el botón de grabación de mi teléfono escondido bajo la manta. Hablé con dulzura sobre nuestro matrimonio, sobre lealtad, sobre honestidad, luego mencioné la foto de la cena y las transferencias de dinero, y se puso pálido. Su padre intentó interrumpir, alegando que me lo imaginaba por la medicación, pero repetí con calma los detalles de su plan susurrado sobre el seguro y el divorcio, palabra por palabra, hasta que el miedo reemplazó su arrogancia. Mi esposo finalmente estalló y me acusó de espionaje, y en ese arrebato admitió más de lo que creía, diciendo que merecía la felicidad con alguien que lo comprendiera. Confirmando la aventura delante de testigos, dejé que se hiciera el silencio antes de decirles que mi abogado ya tenía copias de todos los mensajes, de todos los registros bancarios, y que el hospital había documentado mis lesiones como sospechosas porque reporté el empujón en privado a una enfermera. Mi suegra retrocedió como si el suelo se moviera bajo sus pies, y por primera vez vi duda en sus ojos. Continué hablando despacio, explicando que había congelado nuestros bienes y asegurado nuestra casa legalmente, y que cualquier intento de destituirme expondría su violencia y fraude. Mi esposo intentó suavizar el tono, alegando que el estrés los había llevado demasiado lejos. Pero la máscara se había desvanecido y pude ver el pánico crecer en él como humo. Les dije que no quería venganza, quería justicia, y justicia significaba que la verdad llegaría a los tribunales si era necesario. Entonces revelé el último giro que había mantenido oculto, que el número desconocido que me envió la foto de la cena pertenecía a la otra mujer, y que ella me había contactado después de descubrir que él le había prometido dinero de un futuro acuerdo de divorcio basándose en mentiras sobre mi comportamiento. Su traición no fue lealtad hacia mí, pero destrozó su ilusión de control. La habitación se sentía más pequeña a medida que la realidad los envolvía. Terminé la conversación pidiéndoles que se fueran porque necesitaba descansar. Y cuando salieron sin decir palabra, me di cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado por completo. Y aunque mi pierna seguía rota, su plan se había derrumbado. Y la verdadera culpa ahora era suya. Después de que salieron de mi habitación del hospital, el silencio se sintió diferente, no cargado de miedo, sino firme y controlado, y por primera vez desde mi caída me permití respirar sin temblar. Esa noche, mi abogada me visitó y revisó cuidadosamente cada grabación, mensaje y documento financiero que había reunido, confirmando que las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para exponer no solo la infidelidad, sino también el empujón intencional que causó mi lesión. Me explicó que el informe médico, que mencionaba detalles incongruentes, respaldaría una demanda legal por agresión, y que el intento de manipular los documentos del seguro podría tener graves consecuencias para todos. En lugar de sentirme abrumada, me sentí centrada porque su crueldad me había devuelto la claridad. A la mañana siguiente, mi esposo regresó solo, con la confianza perdida y la voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Dijo que sus padres estaban preocupados por su reputación, que los vecinos habían empezado a preguntar tras escuchar rumores de la otra mujer, quien aparentemente se sintió traicionada cuando dejó de responder a sus llamadas una vez que me envió pruebas. Intentó convencerme de que podíamos resolverlo todo discretamente, sugiriendo terapia, prometiendo cambios, culpando a la presión y los malentendidos. Escuché sin interrumpir, observando con qué rapidez un hombre que antes ignoraba mis lágrimas ahora suplicaba discreción. Cuando me tomó la mano, la aparté con calma y le dije que ya había solicitado la separación legal y una investigación sobre el incidente en casa. Su expresión se congeló, como si no pudiera procesar el cambio de poder. Continué hablando con firmeza, diciéndole que el perdón sin rendición de cuentas solo traería más daño y que me negaba a proteger a quienes planearon mi expulsión como si fuera un negocio.
Más tarde ese mismo día, sus padres me contactaron a través de familiares, intentando presionarme emocionalmente, alegando que la unidad familiar importaba más que el orgullo personal. Sin embargo, reconocí el patrón de manipulación que habían usado durante años. En lugar de responder con ira, reenvié sus mensajes a mi abogado y documenté cada conversación. Pasaron los días y la noticia de las grabaciones y las transferencias ocultas de dinero se extendió silenciosamente entre la familia extendida, creando una tensión que ya no podían contener. La mujer con la que me engañó finalmente me llamó directamente y me confesó que le había prometido seguridad financiera una vez que yo me fuera, sin saber que yo administraba esas cuentas por completo. Esa confesión se convirtió en la pieza final que destruyó su defensa. Cuando me dieron de alta del hospital con muletas y determinación, no regresé a la casa que una vez compartí con él. Me mudé a un apartamento seguro que me había arreglado mi primo, un lugar lleno de calma en lugar de críticas. Los procedimientos judiciales comenzaron poco después y la narrativa que habían construido se derrumbó bajo la documentación y los testimonios. Al final, mi pierna rota sanó lentamente, pero su imagen pública se quebró irreparablemente, y al firmar los documentos finales que me otorgaban independencia y protección, me di cuenta de que el mayor giro no fue su caída, sino mi despertar. Porque la mujer a la que intentaron silenciar se convirtió en quien lo expuso todo y salió más fuerte que nunca. Cuando se anunció la decisión final del tribunal, no sentí triunfo ni amargura, solo una profunda sensación de paz que se instaló en mi interior como la luz del sol después de una larga tormenta. El juez reconoció las pruebas, las grabaciones, el engaño financiero y el daño intencional, y con ese reconocimiento, mi verdad dejó de ser un dolor privado para convertirse en una realidad reconocida. Mi esposo evitó mi mirada, mientras el acuerdo me otorgaba seguridad financiera y protección legal, mientras sus padres permanecían en silencio, comprendiendo finalmente que la manipulación tenía consecuencias. El matrimonio terminó no con gritos, sino con firmas silenciosas y el cierre de un capítulo que intentaron reescribir sin mí. Al salir con mi pierna sana, apoyada pero ya no débil, comprendí que la justicia no es una venganza ruidosa, sino la exposición serena de la verdad. Intentaron quebrar mi cuerpo para controlar mi futuro, pero su traición solo reveló mi fuerza y me alejé, sabiendo que mi caída fue el momento en que realmente me levanté.